Bueno, muy buenos días a todos. Quiero que por favor abran su Biblia en Génesis 45. Estamos solo a 5 capítulos de acabar. Ha sido pesado, ha sido largo, pero Génesis es el libro de los principios. Hemos visto cómo entra el pecado, cómo también Dios se relaciona con el hombre, la creación, el primer homicidio con Caín y Abel. ¿Qué más hemos visto en el libro de Génesis? ¿Alguien que...? Los idiomas también se crean. ¿Idiomas en qué parte? En Babel, en la Torre de Babel, y se crean naciones. ¿Qué más? Ya hemos visto 45 capítulos ya. Algo más deben de haber visto. Hemos visto a Abraham, ¿no? Como del capítulo 1 al 11 habla de algo general, y luego en el capítulo 12 ya nos aterriza algo específico que es Abraham, y cómo hace un pacto Dios con Abraham. Ahora, ¿el hombre necesitaba ese pacto? Sí lo necesitaba, pero no lo merecía. Pero ahí vemos que Dios muestra su gracia y llama a Abraham. ¿Era diferente a sus hermanos Abraham? No. ¿Era mejor que alguna otra persona? No. ¿Pero por qué lo escoge Dios a Abraham? A los planes que tenía. ¿Pero por qué? No lo sabemos. No sabemos por qué lo escoge a él. Lo que sí vemos es que a él le muestra su gracia. Y entonces, porque él quiere, él tiene sus propósitos, y vemos que Abraham era duro de roer. Abraham era muy necio. Dios le había dicho, nunca vayas a Egipto cuando las cosas se pongan mal, y regresa 2 veces cuando las cosas se ponen mal. Vemos que tantito ofrecen dinero por su esposa, y como tenían miedo de que lo fueran a matar, ¿qué hace Abraham? Pues sí, tómala. Es mi prima. Y pasan cosas malas. Y después, al no entender bien a Abraham lo que Dios quería para su vida, o más bien qué consecuencia tiene Abraham, por no hacerle caso a Dios. Tuvo un hijo que no tenía por qué haberlo tenido, que se llama Ismael. Y por esa mala decisión está hasta ahorita en nuestros días repercutiendo, porque siempre los árabes con la franja de Palestina hay guerra. ¿Por qué? Porque los árabes dicen que el verdadero hijo de Abraham es Ismael, no Isaac. Entonces, por una mala decisión, todo esto viene acarreando a Abraham. Pero después, como que le empieza a caer el 20, vemos que intercede por su sobrino Lot, y ahí va creciendo. Y tenemos a Isaac, que ¿qué pasa con la vida de Isaac? Pues no era muy diferente a su papá. Nunca llevó bien a su familia, tanto es así que hacía distinciones de sus hermanos, de sus hijos, perdón. Y Isaac dice la Biblia que amaba más a Esaú porque era cazador y porque le llevaba cosas, pero Rebeca amaba más a Jacob porque estaba más con ella y era como más delicado. Y entonces, por esta división que hace una distinción de favoritismos, es que Rebeca le dice a Jacob, ¿sabes qué? Se va a ir tu hermano, vamos a hacer un plan para hacer que tú te veas como Esaú y te dé a ti la bendición. ¿Quién? Isaac. Y se vuelve todo un caos, tiene que huir Jacob, tiene Esaú que lo está buscando, Jacob tiene que pasar por un proceso para ser humillado, y Jacob pues era un poco gandallita, ¿no? Y entonces va con unos parientes suyos, que es Labán, y quiere trabajar. Y a la hora que empieza a trabajar, ve que Labán tenía, ¿qué? Hija. Tenía una hija que a él le gustaba. Pero Labán, pues, era más inteligente que Jacob. Y entonces primero saca ¿a quién? A la víscara, ¿no? Dice la Biblia que, pues, no miraba tan bien. Entonces, dice Labán, pues, no quiero que se quede aquí, tiene que salir. Y entonces da a Lea, pero Jacob quería a quién, amaba a quién, a Raquel. Entonces se queda todavía otros 7 años para poder trabajar por Raquel. Y cuando estaba en esos 14 años, ya llevaba casi 20 años Jacob con Labán, le dice Jacob, ¿sabes qué? Es mejor que cada quien se vaya por su camino. Y Labán le dice, no, déjate, quédate otro ratito, te voy a cambiar de negocio. Y pues Jacob sigue siendo gandalla. Y entonces ahora lo cambia, que él vaya a alimentar a diferentes vacas, a diferentes ganados. Y dice la Biblia
que Jacob hacía trampa. ¿Cómo hacía esta trampa? Pues los ponía cerca de algún árbol que diera fruto y que las vacas, los borreguitos, cualquier animal que saliera bien, Jacob decía que eran suyos. Y entonces él les pone como un fruto que estaba muy pintado, y las que salían pintadas pues eran de Labán. Y entonces las que salían pintadas eran siempre las enfermas, las que ya se iban a morir, las más viejas. Y Labán dice, ¿cómo es posible que tú estés prosperando más que yo? Y entonces ahí se da cuenta Jacob pues que está haciendo las cosas mal y vuelve a huir. Pero Jacob se lleva a toda su raza, a toda su banda, y Raquel se le ocurre llevarse ¿qué de su papá? Bueno, habíamos visto que en la traducción aparece como ídolo, pero no es ídolo. ¿Era un qué? Un dios. Sí, era un terafín, que significaba como la herencia. Para esa cultura, las culturas paganas cerca de Canaán utilizaban una escultura que definía el honor y la herencia de la familia. Si era un ídolo, sí, no como tal lo veneraban, pero significaba más honor de la familia. Entonces Raquel se lo lleva para quedarse ¿qué? Con la herencia y el honor, y deshonrar a su padre. ¿Por qué quería deshonrar a su padre? Porque dice la Biblia que las trataba mal. Las trataba mal. Entonces ambas, pues al ver que nada más fueron intercambio de una transacción, o sea, que Labán le dijo, aquí están mis hijas y tú nada más trabajas. Entonces las hijas pues no les pareció. Hubo el problema, se empezaron a pelear las esposas, porque cómo es posible que a una tuviera más hijos y a otra no, y Raquel, que siempre era una mujer muy conflictiva, que sabemos que no hay de esas, pero era una mujer muy conflictiva, era una mujer que siempre andaba de mala, siempre andaba buscando a quién hacerle mal, se queja con Jacob y le dice, ¿cómo es posible que Lea ya tenga hijos? Ya tenía 3, le faltaba 1, pero ya tenía 3, y yo no tengo ninguno, y empieza a reclamarle, empieza a decirle, Jacob pide a Dios, le pide sabiduría, y Dios le dice, no te preocupes, van a ser un hijo. Nace el primer hijo de Raquel, que es ¿quién? José. José es el primer hijo. Vuelve a tener hijos Lea, vuelven a tener hijos las demás siervas, Bila y Silpa, y entonces ya tienen 11 hijos, y al final queda el rezagado, vuelve a tener un hijo Raquel, a quien le ponen por nombre Benjamín. Entonces José y Benjamín eran hijos de Raquel, a quien amaba Jacob. Tengan esto bien en mente. Después empiezan a crecer, todavía no estaba Benjamín, pero ve Jacob que José es más, no más como él, pero tiene más afecto hacia él. ¿Por qué? Porque era el hijo de la persona a quien amaba. Y es una distinción. ¿Qué le da a José? Su capa. Le da una túnica, ¿no? Literalmente era una vestimenta de 2 piezas. Y únicamente se le da vestimenta de 2 piezas a la gente que tenía una clase social alta. La gente pobre solamente tenía una pieza, no era una completa, como si fuera una toga. Pero él no solamente le da una de colores, era bonita, sino que hace una distinción de que para él, o sea, para Jacob, valía más ese hijo que los demás. Vemos que está repitiendo este patrón de ¿quién? De Isaac, su padre, de hacer estas distinciones. Y entonces sus hermanos ven que, ¿cómo es posible que lo traten mejor? ¿Y qué le hacen? Lo venden. Primero se lo llevan, ¿no? A las afueras, y están viendo qué hacer con él. Uno lo quería matar, otro lo quería apedrear, y uno, Judá, dice, mira, no nos vamos a complicar y cargar el peso de esa muerte. ¿Por qué no sacamos ganancia de esto? Y iban pasando unos mercaderes, unos de Madián, que eran hijos, curiosamente son linaje de Ismael, y lo venden por 30 piezas. Y entonces, a la hora que lo venden, sus hermanos dicen, ¿y qué decimos? Entonces agarran sangre, la echan en la túnica y se lo llevan a su padre y le dicen que su hijo había muerto. Jacob se rasga sus vestiduras en señal de lamento, de aflicción, y la escena que vemos ahí es que él se frustra, que él no sabe qué hacer. Pasa el tiempo, José empieza a pasar por diferentes pruebas y Dios empieza a mostrar
su gracia, su providencia, ahorita lo vamos a ver, y llega hasta ¿dónde? Hasta ser el segundo del faraón. Y ahorita, a donde estamos en esta situación, ya habían venido los hermanos de José 2 veces y todavía no sabían quién era este faraón. Y aquí nos quedamos. Hoy vamos a ver en el capítulo 45, José, la historia de providencia, José, la historia de perdón y providencia de Dios. Y vamos viendo cómo esta historia de Génesis está llegando a su fin. Pero antes de iniciar a ver nuestro pasaje, ya vimos un poco de contexto, de panorama de lo que estaba pasando. Quiero saber, yo sé que ustedes lo saben, pero ¿saben que la misma agua hirviendo, un agua hirviendo, puede ablandar una papa, es cierto? Sí. La meten en agua hirviendo y se ablanda una papa. ¿Pero qué pasa con el huevo? ¿Se ablanda? No, se hace duro. Se hace duro. ¿Cómo es posible que una misma agua hirviendo ablande y endurezca otras cosas? Entonces, quiere decir que no es la circunstancia, porque sigue siendo agua hirviendo, sino es lo que está dentro. El huevo, su composición es diferente que a la papa. Y el huevo lo que hace es endurecerlo y a la papa la hace ¿qué? Entonces, esto es lo que estaba pasando en la vida de José. Él estaba demostrando de qué estaba hecho. ¿De qué estamos hechos nosotros? Muchas veces tenemos dudas. Y cuando vienen las circunstancias difíciles, nos ablandamos. Muchas veces tenemos temores. Y cuando vienen las circunstancias difíciles, ¿qué pasa? Nos ablandamos. Pero si estamos llenos del amor, la gracia, misericordia y perdón de Dios, como lo estaba José, en vez de aguadarse, de ablandarse, de ser una niñita, ¿qué pasa con José? Empieza a crecer, empieza a madurar. Y en este momento en donde estamos, ya le había perdonado la vida a sus hermanos. Él ya estaba comprometido que los iba a ayudar. Y aquí estamos en el capítulo 45. Quiero que por favor me sigan con su vista, Génesis 45 del 1 al 3. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. José ya no se pudo aguantar las ganas de decirles quién era él. Recordamos que Judá había puesto su vida a favor de quién, de Benjamín, porque José le dicen, ¿saben qué? Regresan a sus hermanos, con su papá, den este alimento, pero que se quede Benjamín, para ver si regresan, porque ustedes me deben. Recuerdan que le puso una copa de plata que era del faraón, y entonces los hermanos como, ¿qué onda? ¿Qué estaba pasando? Y Judá dice, no, ¿sabes qué? No podemos hacer eso, no podemos regresar sin Benjamín, me voy a quedar yo, y los demás hermanos no, pues si te quedas tú, pues nos quedamos todos. Y entonces, por eso José ya no se puede contener, porque esa prueba que les estaba haciendo sus hermanos, ya la habían pasado. Los hermanos ya estaban arrepentidos de haber hecho eso con José, porque ahora cuidaban a Benjamín. Y nos dice el pasaje que José le pide a los que estaban ahí con ellos que salieran. Y se quedan a solas sus hermanos y José. Versículo 2, entonces perdió el control y se echó a llorar. Literalmente el texto en el original nos dice que lloró fuertemente. En pocas palabras, él estaba gritando, pues, de lloro, ¿no? No de tristeza, pero era una señal, era una muestra de que él estaba muy sensible. Y aquí hay algo a recalcar. ¿Cuántos de nosotros somos muy duros? Muy duros ante todo. Ante alguna circunstancia, ante algunas personas, ante algunos momentos. José, recordamos que era el segundo, era el gran visir. De arriba de él solamente estaba el faraón. José tenía una posición muy alta y solamente hombres muy honorables llegaban a ese puesto de gran visir. Pero a José no le importó. Lloró, mostró su sensibilidad. Muchas veces nosotros nos mostramos duros. ¿Por qué? Por el que dirán. José dice la Biblia que él lloró muy fuerte y dice que lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo.
Imagínense a su corte, ¿cómo es posible que el gran visir, el que está dirigiendo la nación, porque él, literalmente él la dirigía, el faraón nada más iba viendo si lo estaba haciendo bien o no, pero José es el que estaba dirigiendo, ¿cómo es posible que él esté llorando por estas personas? Pongan esto en perspectiva. ¿Cómo es posible que esa persona tan grande que tiene tanto poder se muestre sensible ante esas personas? A José le daba igual. Pero muchas veces nosotros no nos queremos mostrar sensibles frente a alguna circunstancia, alguna persona, por el que dirán. Y entonces mostramos solamente algo que en realidad no somos. Pero ese José no era el caso de José. Versículo 3. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente a ellos. Versículo 4, por favor acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. ¿Qué hubieran pensado los hermanos? José, por 30 moneditas, y ahora tú eres el gran visir, ahora tú nos has ayudado 2 veces, porque recordemos que no ha aceptado el precio por la comida. Siempre les ha dejado otra vez en sus costales el dinero que le habían dado. ¿Qué pudo haber hecho José? Aquí José pudo haber hecho de todo, menos perdonarlos. Y entonces obviamente ellos se quedan mudos, pero vemos cómo José le importaba si estaba vivo o no su padre, por eso él menciona, vive mi padre todavía. Pero quiero centrarme en el versículo 4. Por favor, dice, acérquense. Y si nosotros lo leemos así de pasadita, es como, ajá, sí, nada más les dije que vengan. Pero hemos visto durante 5 o 7 capítulos que José nos muestra a quién. Nos muestra el carácter de Cristo, el carácter que iba a tener el Mesías. Habíamos dicho que literalmente tipifica a Cristo, o sea, es un tipo de Cristo. Y aquí es lo que hace con nosotros Jesús, es un claro ejemplo de la gracia de Dios. José les dice a sus hermanos, vengan, acérquense a mí, no les voy a hacer nada, no deben por qué tenerme miedo, yo estoy aquí amándolos y perdonándolos, acérquense a mí. Alguien que por favor nos ayude buscando Mateo 11:28, Mateo 11:28, alguien más, Mateo 4:18 al 19, Mateo 4:18 al 19, y por último Santiago 4:8. Mateo 11:28, Mateo 4:18 al 19 y Santiago 4:8. Cierto día, Mateo 4:18. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Aquí Jesús llama a sus discípulos y solamente le dicen, vengan, acérquense a mí, síganme. Y los discípulos, dice otras versiones, que inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Pero el Señor Jesús dice, vengan, acérquense. Mateo 11:28, ¿qué dice? 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí me encanta porque siempre la gramática juega un papel muy importante. Jesús dice, vengan a mí. ¿Por qué? Porque yo ya estoy cerca. Yo ya estoy cerca de ustedes. Yo ya he hecho cosas por ustedes. Yo ya me he mostrado en ustedes, pero ustedes tienen que venir. Vengan a mí todos los que estén cargados y yo los voy a hacer descansar. Es lo mismo que estaba pasando con José. Vengan y acérquense. Ustedes están arrepentidos y aquí estoy yo mostrándose mi amor y mi misericordia. Es lo mismo que pasa con Jesús. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que mostrar esa condición y Él está ahí perdonándonos y amándonos. Y por último, Santiago 4:8, ¿qué dice? Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Acérquense, dice Santiago, acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Pero la gente dice, es que siento muy lejos a Dios.
No, lo que pasa es el que está lejos eres tú. Tú eres el que está lejos. Tú eres el que lo has olvidado. Tú eres el que sientes que no lo necesitas. Pero dice que cercano está nuestro Dios. Y ahí está ayudándonos. Y así pasa con José. José muestra su identidad y él dice a sus hermanos, acérquense, soy José, su hermano. ¿Recuerdan cómo él se había mostrado antes? Como Sabnat Panera, que era el nombre egipcio que le habían puesto. Pero ahora les dice, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Imagínense esas palabras, la mente o lo que les pasó a sus hermanos. ¿Recordaban ese suceso frío, ese suceso doloroso, ese suceso cruel? Su conciencia los estaba acusando. ¿Cómo es posible que después de 20 años aquí estamos con ese José que vendimos? Claro que tenían que tener vergüenza y miedo. Pero versículo 5, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Si eso no es un ejemplo de perdón, entonces no sé qué es. José les está diciendo, no tengan miedo, no tengan vergüenza. Les está mostrando la bondad. Y les dice, no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles, ¿qué? La vida. A fin de preservarles la vida. Y eso nos lleva a nuestro punto 3. Del versículo 5 al 15 vemos la providencia de Dios. José dice, fue Dios quien me envió. ¿Y qué es la providencia de Dios? No son unos cobertores, no son unos colchones, providencia. La providencia de Dios significa que Él está involucrado en todas las cosas creadas. Que Él está involucrado. Y por lo tanto, todos los acontecimientos son dirigidos y dispuestos para realizar sus propósitos. Un accidente, ahorita que suena mucho sobre el calentamiento global, está ahí Dios de fondo. ¿A poco creen ustedes que eso a Dios se le escapa? Como, híjole, ya el calentamiento global, ¿y ahora qué hago? Ahí está Dios, llevando todo a sus propósitos. Tal vez esto lo está ocupando para concientizarnos. Tal vez esto lo está ocupando para que ya se acabe el mundo. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Él es un Dios de providencia. O sea, que Él está involucrado y está llevando todo a su plan. Y eso era lo que José entendía. Y él dice, fue Dios quien me envió a este lugar. Ojo, y les dice, para preservarles la vida. ¿Qué soñó el faraón? ¿Recuerdan? Las 7 vacas. Soñó, tiempos de abundancia y tiempos de ¿qué? De sequía. De escasez. Y entonces le dice José, ¿sabes qué? Vas a tener 7 años muy buenos en donde tienes que guardar, tienes que ser buen administrador y 7 años muy malos. Si José no hubiera estado ahí, esa familia hubiera desaparecido. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando? Dios estaba mostrándose en ellos y llevando a cabo sus planes. ¿Qué le dice Dios a Abraham? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el pacto con Abraham? 3 cosas. Número 1, tierra. Número 2, nombre. Número 3, Y una descendencia. ¿Qué hubiera pasado si hubieran muerto de hambre? Adiós descendencia, adiós tierra, mucho menos nombre. Recordamos que Jacob le cambia a Dios su nombre a Israel. Entonces aquí vemos que Dios estaba también siendo fiel a su pacto. Y Él dice, versículo 6, el hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Él entendía, José entendía que lo que pasó era para preservarles la vida. Y yo les pregunto, hermanos, ¿José fue a unas vacaciones? ¿Se fue a todo incluido? No. ¿Qué le pasó a José? Sufrió para preservarles la vida. ¿Qué es lo que hace Jesús? Sufre para darnos vida. José fue esclavo y después fue el salvador de su pueblo.
El Señor Jesús nos salva de la esclavitud del pecado y es nuestro Salvador. Alguien que nos ayude buscando Lucas 2:11, Lucas 2:11 y Efesios 1:7. Lucas 2:11 y Efesios 1:7. Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ajá, ese bebecito, ese pequeño y frágil bebé que nace en un pesebre sin que nadie supiera, sin reflectores, sin dinero, es el bebé Salvador. Era nuestro Salvador, es nuestro Salvador. ¿Qué dice Efesios 1:7? Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Literalmente, la familia de Jacob hubiera sido esclava para poder tener un alimento. Algo tuvieron que haber hecho para poder preservar la vida. Pero el que se hizo esclavo, o más bien sus hermanos pensaron que lo habían hecho esclavo, pero aquí en el versículo 7, miren lo que dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes, y fue el que me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Es lo mismo que nos muestra el Señor Jesús. Sufre para darnos vida. Sufre para darnos vida. Él es nuestro libertador, dice Efesios 1:7. Pero ahora, José reconocía por quién estaba ahí, ¿sí o no? Sabía que él era el gran visir solamente por Dios. En nuestra vida, hermanos, ¿cuántas veces hemos quizás mostrado o nos hemos expresado a demás gente que estamos en algún lugar por nuestros esfuerzos o por lo que hayamos hecho? Estoy aquí, estoy en alguna posición o soy lo que soy gracias a que me esforcé, gracias a que yo lo hice, gracias a que yo lo tengo. Imagínense, si esa gente piensa así, cuando les pasa algo, sobre todo cuando pierden algún miembro o pierden algún tipo de salud, ¿qué es lo que pasa? Se frustran. ¿Por qué? Porque sentían que ellos eran los que hacían todo. Pero aquí José dice, no estoy aquí porque sea buen administrador, porque sí recuerdan que José era muy bueno. Dios le dio esa capacidad. Él no dice, yo puedo hacer todo esto porque soy un buen administrador. No, él dice, Dios me puso aquí. Si nosotros estamos aquí reunidos, es porque Dios nos ha puesto aquí. Si nosotros vivimos en Puebla, si nosotros hemos pasado por esas cosas, es que Dios nos ha puesto ahí con un propósito. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos cosas. O crecemos o nos ablandamos. Pero las circunstancias son las mismas para todos. Todo el mundo sufre, no eres el único. Todo el mundo tiene felicidad, no eres el único. Lo que pasa es que nos dejamos guiar por las circunstancias y perdemos la perspectiva que es Dios. Pero José no. José es un ejemplo que él permanece firme. Versículo 9. Ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos y tus rebaños, y tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos y también puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Escríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. José se muestra y ahora él dice, dígale a mi padre, tu hijo José, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. José quería compartir con sus hermanos, con los hijos de sus hermanos, con su padre,
lo que Dios había hecho por él. Literalmente, José era una persona bondadosa. Y les dice, apresúrense. Y vean esto, José les dice, vengan y les voy a dar la región de Gosén. Ojo, esto lo tenía que aprobar el faraón. Pero sin embargo, José estaba tan seguro de quién era su Dios, tan seguro de cómo los había cuidado, que él dice, ¿sabes qué? Les voy a dar esta tierra y sé que Dios va a respaldar esto. Porque he visto su mano, he visto su poder, he visto su providencia. Y Gosén era la tierra más fértil de Egipto. Estaba cerca, o más bien del lado nororiental del Nilo, que era donde era más verde el área. Y donde el agua corría de una manera más suave. Entonces el área de Gosén era lo mejor para pastorear y para cultivar, que era Jacob. Estuvo cuidando ovejas, estuvo siendo pastor. Raquel se nos dice que era pastora, ¿no? Entonces su familia sabía hacer eso, sabía cultivar la tierra, sabía pastorear. Y José dice, les voy a dar la mejor tierra. Después de cuántos años, José entiende para qué estaba ahí. Después de 20 años. ¿Cuánto tiempo le tardó a Abraham darse cuenta que Dios era Dios? 25 años. ¿Cuánto tiempo Jacob se tuvo que dar cuenta que Dios era Dios y él no podía ser como Dios? 30 años. 30 años. Muchas veces nosotros queremos entender el porqué de nuestros padecimientos inmediatamente. A ver, Dios, sí me vas a dar X cosa, pero quiero que me digas al otro día por qué estoy pasando esto. Vamos a decir que chiste, pues mejor tú sé Dios, ¿no? Cada uno tuvo su proceso y ahora José, después de 20 años, entiende que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios lo ha traído hasta aquí para preservar a su pueblo. Versículo 12 les dice, bueno, aquí está Benjamín, que también él puede asegurar a su padre que yo soy José. Versículo 14, llorando de alegría, José abrazó a Benjamín, porque literalmente era su hermano carnal, los demás eran sus medios hermanos, pero abraza a Benjamín. ¿Y qué pasa? Benjamín hace lo mismo. Luego, versículo 15, José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y después comenzaron a hablar libremente con quién, con él. Ya estaba perdonado. La deuda ya había sido saldada. Y José es una muestra de lo que el Señor Jesús hace con nosotros. Nos muestra su perdón. Versículo 16. La noticia pronto llegó al palacio del faraón. Han llegado los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. El faraón le dijo a José, diles a tus hermanos, esto es lo que deben hacer. Apúrense, carguen sus animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré la mejor tierra en Egipto y comerán de lo mejor que esa tierra produce. Después el faraón le dijo a José, diles a tus hermanos, lleven carros de Egipto para transportar a sus niños y a sus esposas y traigan a su padre aquí. No se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. Lo mejor de la tierra de Egipto. ¿Qué era lo mejor? Era Gosén. Y José ya se las había prometido. ¿Cómo sin el respaldo del faraón? José ya se los había prometido. Ya había prometido algo mejor. ¿Y qué hace Jesús con nosotros? Él nos tiene preparado algo mejor. Alguien que nos ayude buscando. 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17 y Apocalipsis 21:4. Segunda de Corintios 4:17 y Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Ajá. José les promete una tierra mejor, Gosén. El Señor Jesús nos promete algo mejor, la vida eterna. Y dice Apocalipsis que ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, y Él va a enjuagar toda lágrima.
nos va a llevar a algo mejor. Y 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice Pablo, porque un pequeño mal, una pequeña tribulación, un pequeño dolor nos va a traer algo mucho mayor, un gran peso de gloria para estar con nuestro Señor. José quería lo mejor para sus hermanos, Jesús quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuándo? A su tiempo, al tiempo perfecto de Dios. ¿Se dan cuenta de lo perdonador que fue José? Que no se amarga, al contrario, tiene una cosmovisión alineada con Dios. Tanto es así que Dios ocupa a José como ejemplo para tipificar a Cristo. Tenía una cosmovisión alineada con Dios. ¿Qué tienes que perdonar el día de hoy? Tal vez tú eres como José y te han hecho mucho daño. ¿Qué tienes que perdonar el día de hoy? ¿A quién tienes que perdonar el día de hoy? O tal vez tú eres un gandalla como los hermanos de José. ¿De qué debes de estar arrepentido? Sea cual sea la situación, no debemos de cargar con esas cosas. Alguien que nos ayude buscando Proverbios 17:9 y Colosenses 3:13. Proverbios 17:9 y Colosenses 3:13. Proverbios lo tengo. Dice, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Proverbios 17:9, otra vez. Cuando se perdona una falta, el amor florece. Hasta ahí. Cuando se perdona una falta, el amor florece. ¿Qué nos dice el pasaje al final del capítulo 45, versículo 15? Lloraron y después comenzaron a hablar libremente con él. Primero tenían miedo, tenían vergüenza, estaban fríos y ahorita hablaron libremente con él. Fluyó el amor. Y el faraón estaba respaldando la decisión de José. ¿Qué nos dice Colosenses 3:13? Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo nos dice, hay que estar soportándonos, no de que ya no te soporto, no. Soporte, esa palabra en griego quiere decir hombro a hombro. Hombro a hombro. Literalmente vamos a ser un equipo, vamos a estar ahí juntos luchando, juntos avanzando. Pero también dice Pablo, y perdónense unos a otros. Quiere decir, Pablo entendía que iba a haber ¿qué? Que iba a haber roces, pero se tenían que perdonar. Y eso es lo que pasa con José, nos muestra el carácter de Jesús. Entonces, aquí lo que podemos resaltar de estos pasajes es que no debemos de cargar con nada, porque no nos sirve para avanzar. José lo sabía bien y perdonó a sus hermanos. Versículo 21, así que los hijos de Jacob hicieron lo que se les dijo. José les proporcionó carros tal como el faraón había ordenado y les dio provisiones para el viaje. A cada uno le dio ropa nueva, pero a Benjamín le dio 5 mudas de ropa y 300 monedas de plata. También le envió a su padre 10 burros cargados con los mejores productos de Egipto y 10 burras cargadas con grano, pan y otras provisiones que necesitaría para el viaje. Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban, les dijo, no se peleen por todo esto en el camino. Y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob, en la tierra de Canaán. Y antes de terminar los últimos pasajes, esto es muy importante de ver. Les da todo, tiene todo listo, y a Benjamín le da más. Pues claro, era su hermano carnal. Le dice, ¿sabes qué? Te voy a cuidar. Pero le dice, antes de que se vayan sus hermanos, no se peleen por todo esto en el camino. ¿Qué les estaba comunicando José? No se recriminen quién hizo más daño. No digan, no, pero tú Judá, tú fuiste el que lo quiso vender. No, pero tú lo quisiste matar. No, pero Rubén dijo que llenáramos de sangre las telas y se las diéramos a nuestro padre. Les dice José, ya no, ya el pasado quedó atrás. Perdónense ustedes, porque yo ya los perdoné. Ya no se peleen. ¿Para qué ustedes van a volver a traer algo del pasado
que yo ya les perdoné. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Este principio, hermanos, es muy aplicable a nuestro día. Es muy 2019. ¿Cuántos? Y Pablo lo repite ahí en la preeminencia del amor en 2 de Corintios capítulo 13, donde él dice, no lleven las faltas. Los hermanos pudieron haber dicho, no, tú hiciste más, es tu culpa. No, tú hiciste más, no, tú hiciste, echaban la bolita. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud de sí, perdono, pero no voy a olvidar. Es más, aquí te guardo tu cuenta. Si sabes que en el 2008 me hiciste esto, tú hace 2 años me hiciste esto, es que hace un mes, perdona y deja el pasado atrás y sigue adelante. Eso es lo que les estaba diciendo Jacob, ya no se peleen, ya no tiene caso. Entiendan que Dios me envió aquí. Versículo 26. Yo no entendí, pastor, me interrumpo. Yo no entendí que les decía, no se vayan a pelear porque se fueran a arrebatar las cosas. No, habla más de que no se fueran a pelear entre ellos para ver quién tuvo más la culpa, que se perdonaran. Jacob se quedó atónito, versículo 26, al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Su alma, u otras versiones manejan espíritu, se reanimó. Imagínense, 20 años después, llegan estos cuates con muchas cosas, le dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te decimos? ¿Recuerdas a tu hijo? Uno así chiquito, que tenía una túnica, que dijimos que estaba muerto, pues ¿qué crees? Pues está vivo, y es el gran visir de Egipto. ¿Qué hubiera pasado con Jacob? ¿O qué pensó Jacob? 20 años de luto, y estos desgraciados me dicen que está vivo, o sea, siguen jugando conmigo. Y es hasta que Jacob, sin embargo, cuando lo repitieron todo lo que José les había dicho y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. ¿Qué quiere decir esta frase, su alma se reanimó? Jacob ya había sido tocado por Dios ahí en esa guerra en Peniel, ven que le toca el muslo, y le dice Dios, ya no vas a ser el gandallita, ahora vas a ser Israel, vas a ser este pueblo que va a ir creciendo y yo lo voy a ir cuidando y prosperando. Aquí, esta frase que dice, el alma se reanimó, quiere decir que Jacob volvió a tener esperanza. Vean esto, Jacob volvió a tener esperanza. ¿Y esperanza después de qué? Después de 20 años de estar sufriendo. Lo vamos a ver después, cuando Jacob ya ve a Egipto y ve al faraón, donde él menciona que este tiempo estuvo triste, pero ahora su alma se llena de gozo. Tal vez nosotros vamos a pasar un día malo y al otro día vamos a estar muy felices. Tal vez nos va a tocar sufrir 2 años, tal vez 10, tal vez 5, tal vez un mes, tal vez nunca vamos a sufrir. Pero lo que sí podemos ver una y otra vez en todo el consejo de Dios es que eso nos va a ayudar a forjar nuestro carácter y a darnos gozo. Gozo de haber crecido, gozo de que ahora pasamos esa prueba y gozo porque entendemos que no pudimos haber pasado esa prueba si no hubiéramos estado tomados de la mano de Dios. Ahí es donde se prueba nuestra fe. Versículo 28, entonces Jacob exclamó, debe ser verdad, mi hijo José está vivo, tengo que ir y verlo antes de morir. Y pues esta película se acaba aquí. Pero la semana que viene vamos a ver la segunda parte de qué es lo que pasa con Jacob llegando a Egipto. Pero ¿qué podemos aplicar a nuestra vida este pasaje, este capítulo 45? 4 cosas muy importantes a resaltar. Número 1, no guardes rencor ni frustración. Entrégaselas a Dios, no lleves un peso que no te sirve para eso. No lleves un peso. Dice el Señor Jesús que su yugo es fácil
Pero a veces creemos que lo más difícil sería el Señor Jesús. Quizás es difícil porque estás cargando cosas que no deberías de cargar. Porque entonces Jesús nos mentiría. ¿Cómo es posible, Jesús, si tú dices que tu yugo es fácil y ligera es tu carga, y siento cada día más dolor, siento cada día más desánimo, más tristeza? Pues estás cargando cosas que no debes de cargar. Y una de ellas es el rencor y la frustración. Entonces no lo hagas. 2. Perdona, y después que esa gente te vuelva a fallar, perdónalas otra vez. Eso hace Dios con nosotros. Porque ahorita vamos a salir motivados y vamos a perdonar a todos. Aquí te va un poco de perdón. Y otro perdón por acá. Y te voy a dar perdón. Ajá, perfecto. Y cuando esa persona o esa circunstancia o cualquier cosa vuelva a estar ahí, te vuelvan a fallar, ¿qué vas a hacer? Ya no. Vuélvelas a perdonar. Eso hace Dios con nosotros. ¿A poco creen que no le fallamos a Dios? Mucho. Sin embargo, Él está ahí perdonándonos. Día tras día. Entonces, perdona y después vuelve a perdonar. 3. No olvides las promesas de Dios, que Él es fiel. De Abraham a José, ¿cuánto tiempo ustedes le calculan que haya pasado? Aproximadamente unos 70 años han pasado. Y el hijo del hijo del hijo, y ahora ya toda la familia, o más bien los sobrinos de José, están viendo que Dios es fiel a su padre, que Dios no se ha olvidado. Entonces no olvides las promesas de Dios. Aférrate a ellas, porque nuestro Dios es fiel. 4, y último, no veas tus circunstancias. Que no te ablanden las circunstancias. No seas como esa papa, aunque saben ricas papas fritas, pero no seas como esa papa. No las veas. Ve mejor cómo Dios va a forjar tu carácter en medio de ellas. Ve qué es lo que Dios va a hacer y está haciendo en tu vida, no solamente para que tú crezcas, sino para que tú puedas ser de ánimo para otras personas. Esa es la providencia de Dios. No se nos olvide que Dios está en control. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por lo bueno que has sido con nosotros, gracias porque eres un Dios bondadoso que nos perdona, que está ahí con nosotros, nos anima. Te pedimos, Padre Santo, que seamos personas que puedan perdonar fácilmente, que no nos cueste perdonar. Es más, que nosotros busquemos si algo estamos mal con alguien, si alguien nos lastimó o algo estamos incómodos, Señor, que sea inmediatamente que nosotros busquemos la reconciliación y la paz, que podamos buscar ese perdón, Señor. Haznos también personas bondadosas, como José fue bueno con sus hermanos, que nosotros también podamos ser buenos unos con otros. Sabemos que tú nos llevas a un mejor lugar, a un lugar perfecto, que no va a haber dolor, no va a haber muerte ni llanto, y que tú vas a enjuagar toda lágrima. Quiere decir que tú nos vas a consolar de manera eterna. Pero mientras estamos ahí, Padre, danos sabiduría para afrontar los momentos difíciles. También haznos ver y que tengamos un corazón agradecido cuando todo nos vaya bien, cuando todo esté de manera tan ordenada, Señor. Que no nos olvidemos de ti, Señor, sino al contrario, agradezcamos como José el por qué estamos en donde estamos. Gracias por tu cuidado y gracias por tu amor. Todo esto lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y antes de recoger nuestras ofrendas y con el tema de la providencia de Dios, te pedí a nuestra hermana Saraí si nos pudiera compartir algo que pasó más o menos lo mismo. Quizás no fue como José, pero sí pudo ver la providencia y la ayuda de Dios en medio de esto, y cómo ella pudo crecer en medio del dolor. Bueno, buenas tardes, creo que ya son, no sé, sí, parece que sí. Sí, ya. Gracias por invitarme. No suelo hacer mucho esto, y de pronto me pongo nerviosa, pero bueno, me entenderán. Quiero contarles lo que me pasó hace 1 año y medio.
Dios en mi vida recalcó un versículo que yo pues leía, ¿no? Como todos los versículos que de pronto lees, pero no los vives como tal. Está en 2 de Corintios 12, 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pues yo lo leía, lo escuchaba en sermones, el versículo, pero pues de pronto es así de, está padre, ¿no? Suena bonito, pero no sabes cuando te encuentras en una prueba, lo difícil que es gloriarte, ¿no? Y entender la palabra bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente, ¿no? Bueno, les cuento un poquito, como les comentaba, hace 1 año y medio, yo me encontraba saliendo de una plaza de la ciudad, iba rumbo hacia mi casa y la inseguridad a todo lo que da, ¿no? Íbamos en el auto, iba yo acompañada, yo iba en el lado del copiloto y un carro se nos empareja y me hace señas como de pregunta o algo. Y yo dije, me quiere preguntar alguna dirección o algo. Entonces hago así para bajar el vidrio y el vidrio no baja. Y yo, qué raro, le vuelvo a picar y no bajó otra vez. Entonces cuando levanto la mirada veo una pistola apuntándome. Pues mi primera reacción fue quedarme como en shock y decir, eso es una pistola. Le comenté a la persona que iba conmigo y él me voltea y me dice, sí, es una pistola. Pues porque tú lo has visto, no sé, ¿no? En películas, así, pero que la veas apuntándote, pues es muy, muy distinto. Pues la reacción natural del cuerpo fue así como hacerme chiquita en el asiento. Pues dije, si llega a tirar o algo, no me dé la cabeza o la esquivo, o no sé lo que piensa de pronto, ¿no? Es como, entra como en shock el cuerpo. Empecé a sentir un calor recorriéndome, pues a lo mejor otras personas son más fuertes, ¿no? Y pueden lidiar con ese shock, pero no, yo no. Entonces, lo primero que pensé fue, Dios mío, me gustaría estar en mi casa en este momento. Y entonces, también otro pensamiento que se me vino fue que mi vida estaba en manos de esa persona. Pero fue totalmente, lo pensé, pero en realidad no, mi vida estaba en manos de Dios. Y entonces, mientras estábamos en el alto, no podíamos avanzar porque teníamos carros adelante. Pues no sé cuánto dura un semáforo, segundos, 1 minuto, no sé. Pues fue el tiempo más largo que pude experimentar. Y lo que pasó fue de Dios. En primera no bajó el vidrio, no está descompuesto ni nada por el estilo, simplemente no bajó porque sé que Dios no quiso que bajara. Él estuvo en control. Después, al avanzar, pues como teníamos carros adelante, pues ¿qué haces, no? Lo primero es tratar de esquivar, pero pues no puedes hacerlo porque los carros van enfrente, ¿no? Entonces, avanzamos y había un pequeño espacio porque solamente la vuelta era para allá. Se abrió poquito el carro de adelante para girar, no sé cómo, pasamos en medio del carro que se abrió poquito y un poste que había ahí, el camellón. Entonces, pues yo también dije, ya nos estampamos, porque yo vi que no pasábamos, ¿no? Y bueno, pudimos huir, afortunadamente, de la persona. Y después de eso, días después, pues me daba miedo salir a la calle, sentía como ansiedad, nada más el hecho de tener que manejar y ver que se te emparejaban carros, pues
entré en un proceso así de ansiedad y después de eso me empecé a sentir mal físicamente, un dolor en el estómago, que yo decía, "Ay, bueno, pues a lo mejor se quita pronto, mándale un tecito y ya". Y pues me tomé tecito amargo, tecito de esto para el susto y nada. Estuve así como una semana, visité al doctor y me dio su tratamiento. Su diagnóstico fue: tienes colitis, ¿no? Nerviosa. Ah, ok, perfecto. Tomé mis pastillas y todo y nada, me seguía sintiendo mal. Visité a otro doctor y el mismo diagnóstico: tienes colitis nerviosa. ¿Por qué no me hace la medicina? Decía yo, ¿no? Y yo seguía pues tomándola. Y nada, no sentía mejoría. Y entonces decidí visitar a un especialista, a un gastroenterólogo, y él me dijo, pues puede ser colitis, pero necesitamos estar seguros porque te estás tomando la medicina y no sientes mejoría. Me mandó a hacer análisis y salió que mi páncreas se había inflamado él decía que hay muchas formas de las que se pudo haber inflamado, pero yo creo que fue producto del susto. Pues él decía, no, un susto no te hace eso, ¿no? Porque eso es más como algo viral, algo de bacteria o alguna piedrita que la tapó o algo. Y yo decía, no, es que me asusté mucho, y me decían, no, eso no, ya ve que luego los doctores no creen, ¿no? Dice, no puede ser, eso lo descartamos. Y yo, bueno, después de eso empezó como el largo trayecto en el que estuve sumergida. Estuve un año así, con tratamiento y con una dieta que no me permitía comer ni azúcar ni carbohidrato. Eso significaba que no tenía energía para levantarme de la cama, la presión se me bajaba, no podía respirar bien, tenía que tomar más de 8 medicamentos al día y cada semana tenía que hacerme laboratorios, sacar sangre y estar en varios estudios como tomografías y así. El doctor me prohibió ir a trabajar, por lo tanto perdí el trabajo. Y bueno, de pronto es complicado porque para una persona que tiene que ser productiva, porque así lo dice la sociedad, ¿no? A cierta edad tienes que ser productiva, pues es difícil no ser productivo. Entonces tuve que dejar el trabajo, mi cuerpo empezó a resentir todo eso, la dieta, los medicamentos, empecé a bajar muchísimo más de peso, y pues fue difícil porque le preguntas, Dios, ¿qué pasó, no? O sea, sí fue un susto, Dios me cuidó, me libró, pero ¿por qué, no? O sea, ahora, ¿por qué esto? Y pues en todo ese año, pues fue complicado, visitaba a 5 doctores, cada uno te daba su respectiva hojita de ve análisis, ve esto, y entonces pues el cuerpo ya no aguantaba, ¿no? Y además me daban pánico las agujas. Fue terrible, ¿no? Porque así como de otra vez sangre y cada semana era sangre. Además de los gastos que era de la medicina, porque yo no contaba con seguro, entonces pues todo eso repercutía, y no nada más en mí, sino en los que me rodeaban, como mi familia. Pero gracias a Dios se mostró fiel en todo este año. La verdad es que creo yo que humanamente no lo hubiera pensado así, aguantar, porque pues todos me venían y decían, no manches, es que ¿cómo aguantas, no? Tanta pérdida de sangre, ve tu peso, no puedes comer nada. O sea, fue difícil porque además comer todos los días lo mismo, era huevito, era pollo y 3 verduras. Era todo lo que podía comer durante un año.
no podía comer fruta, no podía comer pan, no podía comer tortilla. O sea, sí era estresante, ¿no? Llegaba un momento que decía, por favor, denme una manzana, denme un pedazo. No, no puedes comer porque el doctor así lo dijo. Dijo, si tú comes azúcar, te mueres, porque el páncreas necesita desinflamarse. Después de eso, me llegaban noticias de personas que también pasaban por lo mismo y me sentía súper identificada y yo decía, no, ay sí, y las iba a ver. Una niña que también le pasó eso, pero ella sí se le descompuso todo el páncreas, ¿no? Se le necrosó y perdió casi la mitad de su páncreas, lo que lo llevó a ser ya diabética, y la niña tiene 15 años. Entonces, pues, Dios te usa, ¿no? A lo mejor por estar muy ocupada en cosas del mundo, como el trabajo, ¿no? La sociedad y todo eso, no te das cuenta de lo que viven las demás personas. Si hay algún personaje con el que me identifiqué de la Biblia fue Job. No, o sea, no me comparo ni tantito con lo que le pasó a Job, pero así me sentí. Empecé a perder cosas, mi seguridad, el físico, el trabajo, las fuerzas. Pero lo curioso es que nunca perdí la fe. Y pues creo que eso es lo que importa, ¿no? Yo decía, no quiero, por favor, porque pues luego te cuestionas, dices, ¿por qué? ¿Y por qué a mi edad? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me pasa? Pero realmente Dios tiene sus propósitos, lo entiendes durante el proceso. Yo creo que así también le pasó a José, él no entendía por qué sus hermanos habían sido tan malos con él, pero lo que los demás personas lo tornaron a mal, Dios lo tornó a bien, y eso es lo que pues, les quería compartir. Dios tornó y fortaleció mi fe de una manera que no me hubiera gustado, y a lo mejor así como de, no, ¿por qué no fue más fácil? Pero bueno, aquí estoy y agradezco a Dios todos los días que me dio la vida, porque pues en ese entonces el doctor decía, bueno, pues a lo mejor ya no amanece. ¿Por qué? Porque se le puede bajar la presión y se muere. ¿Por qué? Porque le puede dar un subidón de azúcar y se muere. Entonces, pues fue complicado, pero pues gracias a Dios estoy aquí. Gracias por invitarme y para compartirles.